Estamos hoy martes 5 de agosto con toda la actualidad, con toda la información de nuestra ciudad, de Sevilla. También vamos a hablar de la provincia y la actualidad nos trae en el día de hoy muy buenas noticias en materia sanitaria. Vamos a hablar también de una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico. También les hablaremos de cultura, de diversidad y como hacemos día a día dedicaremos un espacio al final del programa para hacerles llegar toda la última hora de lo que está ocurriendo en La Palma con la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Vamos a hacerles llegar toda la información como hacemos todas las mañanas a través de 3 portadas. En el día de hoy vamos a analizar las portadas de ABC, de Diario de Sevilla y del Correo de Andalucía. Vamos a ir viendo porque, por ejemplo, en esta del Diario de Sevilla abre la portada con la posibilidad de vacunar con una tercera dosis de Pfizer a los mayores de 18 años. España aún estaba a la espera de que se autorizara desde Bruselas y Andalucía ha querido hacerlo con la tercera edad. Tenemos que decir que ya hemos empezado la vacunación en las residencias de ancianos y ahora, para cuando se acabe con este colectivo, también se empezará con los mayores de 80 años. También recoge una macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas que se saldó con 25 personas detenidas. La banda disponía de helicópteros y avionetas y también tenía 2 aeródromos disponibles en Fuentes de Andalucía, la provincia de Sevilla. Nos vamos directamente hasta la portada de ABC porque también se hace eco, hablamos de pandemia, estamos en pandemia, hablamos del coronavirus y bueno, tiene mucho que ver con la vacunación, que creemos que es uno de los grandes hitos de la sanidad pública, porque según vemos ABC, pues las vacunas reducen a la mitad de las muertes por COVID, lo que llevamos de 2021. Ayer anunciaba Bendodo en una comparecencia que gracias a la vacunación se han podido evitar en Andalucía unas 5.000 muertes, gracias, pues como decíamos, a la vacuna. Una información que se completa con la mirada al pasado y también un objetivo futuro, como es la de la comunidad musulmana, que lleva ya 20 años presentando proyectos a Sevilla para pues, tener una mezquita y en este caso pues proponen la cesión del pabellón de Marruecos de la Expo del 92 para poder utilizarlo como lugar de culto. Nos vamos directamente también hasta la portada del Correo de Andalucía porque, como decíamos, hoy tenemos un día de buenas noticias a nivel sanitario y abre pues hablando de que España está rozando ya el nivel 0 de alerta por coronavirus, una noticia que avanza pues ese deseado fin de la quinta ola de la pandemia, abre una nueva etapa a esa aparente normalidad a nivel sanitario, también a nivel social, y es que estamos pues eso, a una vuelta prácticamente de la situación de la prepandemia. Bueno, vamos a hacerlo como hacemos cada día con grandes profesionales. Hoy nos acompaña alguien de la casa, que es mi compañero Manolo Nieto. Muy buenos días, Manolo. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que sea de tu agrado y que repitas como siempre, ¿no? Claro. Pero si te parece, vamos a empezar hablando un poco pues, de esas 3 portadas y vamos a hacer un bloque hoy de sanidad porque creo que lo merece. El titular del Diario de Sevilla pues habla de esa vacuna de la tercera dosis que podrá ponerse pues, de Pfizer, pues se podrá poner ya a los mayores de 18 años. Como decíamos, ya se ha puesto en las residencias de ancianos. Una vez que se acabe con este colectivo, se empezará con los mayores de 80. Entonces, bueno, yo creo que esto ya es como... Sí. Es el punto final, ¿no?, que nos falta a lo mejor para esta quinta ola y sobre todo pues para tener anticuerpos, ¿no?, necesarios para Hay que tener muy en defendernos. cuenta también, Isa, que es una realidad la que tenemos el COVID, que vamos a vivir con ella, que no se va a ir, que no se va a marchar de repente, que vamos a seguir teniendo que luchar, y en ese sentido las vacunas y las dosis que se puedan administrar van a ser muy importantes. Estamos viendo que permuta muchísimo y está cambiando y variando mucho el virus en determinados países, con determinados climas, que influye también un sinfín de variantes que hacen que no nos podamos relajar. En ese sentido, obviamente, la vacuna corre con la mayor fuerza que podamos tener y creo que es una decisión acertada, dado que los estudios certifican que las personas que se dan una tercera dosis o que se van a dar una tercera dosis van a crecer en anticuerpos. Obviamente creo que es un paso muy adelante que primero sean personas inmunodepresivas las que tengan esa dosis a los 28 días de la segunda y que después, posteriormente, a los 6 meses, pues el resto de la población podamos tener también esa tercera dosis. Creo que una asignatura pendiente de las personas que están, de los investigadores, de los científicos, ¿no?, que son al final los que están llevando a cabo estos estudios, y es que sepamos muy bien
¿Los anticuerpos cuánto duran? O sea, la presencia de anticuerpos en el ser humano una vez que se ha administrado las 2 dosis de la vacuna o una vez que se ha pasado la enfermedad, ¿cuánto duran? Yo creo que esto es fundamental para ver la necesidad de esa tercera dosis, porque se puede estar vacunando si no hay ningún tipo de riesgo, me parece perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que hay una población que son vulnerables, son más vulnerables y no sé hasta qué punto esta tercera dosis le puede beneficiar o no. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta pues eso, el tiempo que duran los anticuerpos en el ser humano para esa tercera dosis que puede ser necesaria, sí, claro, o a lo mejor es innecesaria. A ver, estamos tratando con algo totalmente desconocido, que sigue siendo incluso desconocido por esas variantes que está tomando. A partir de ahí son pruebas de ensayo y error en ese sentido. Que tengamos que tener muy presente esto porque no es nada definitivo, hay que realizar todavía muchísimos estudios, hay que probar muchísimas cosas, hay que ir con pies de plomo, pero sí, estoy de acuerdo contigo, evidentemente hay que ver cuánto es el tiempo que transcurre entre una dosis y otra dosis para que se creen esos anticuerpos y sobre todo que sean efectivos en personas que a lo mejor su sistema inmunológico lo necesita. Además, más de la cuenta que otras personas totalmente sanas. Estamos haciendo todos un poco de comparación, ¿no?, de la vacuna del coronavirus con la vacuna, por ejemplo, de la gripe, ¿no?, que es lo que más se puede asimilar, ¿no? Sí. Y al final tampoco es la realidad, o sea, que estamos hablando de un virus que está en constante proceso de cambio, de mutación. Como decías tú, ya hay nuevas variantes. Y no tiene nada que ver con la gripe. Totalmente. Y aparte, la gripe ya llevamos muchísimos años ensayando. Y la gripe es una enfermedad que no se ha curado, que sigue existiendo, que lo que hace es, la vacuna lo que hace es remitirla un poquito a menos, ¿no?, que vaya esa carga viral sea menor. Pues esto va a ser 3/4 de lo mismo, porque estamos viendo que hay todavía enfermedades que no conseguimos tener una cura totalmente definitiva. Y con el COVID, desgraciadamente, hemos conseguido, bueno, desgraciadamente no se va a poder, creo yo, erradicar totalmente, pero sí hemos conseguido, con esos datos, esas cifras que se dieron a conocer en estos días, que, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Andalucía, se han reducido a la mitad las muertes por COVID de lo que había. Es verdad que son parámetros y son fórmulas matemáticas todavía un poquito cuestionadas, pero tenemos ya por lo menos una estimación que sí, es tenemos importante. Una evidencia científica, que es que evidentemente pues, las vacunas funcionan. Por eso vamos a irnos hasta la portada de ABC, porque abre con un titular que creo que esta es la gran noticia del día de hoy, es que la vacuna reduce la mitad de las muertes por COVID en lo que llevamos de 2021. Aún queda gente sin vacunar, sobre todo estamos hablando del colectivo de 0 a 12 años aproximadamente. Hay muchos niños que tienen que vacunarse, se va a empezar con ese proceso de vacunación, pero lo que está claro es que esto está funcionando, o sea, que la vacuna funciona y que hay la gente que continúa sin vacunar, yo creo que debe de ser el público objetivo, ¿no? A ver, hemos tenido una quinta ola, pero esa quinta ola no ha sido ni la mitad de las anteriores. Eso quiere decir que la vacuna funciona. Que bien es cierto, no se va a eliminar la enfermedad, pero los hospitales respiran. Nunca mejor dicho lo del verbo respirar, utilizar el verbo respirar, porque es el síntoma de que no se colapsan. Al no colapsarse, hay personas que le afectan de forma grave y pueden tener acceso a aparatos respiratorios, pueden tener acceso a un trato totalmente diferente si hubiese sido como la primera ola, que fue pues a una auténtica barbaridad lo que ocurrió. Pues eso es lo que está consiguiendo la vacuna. Y gracias a eso, pues la quinta ola, bien es cierto, ha habido una quinta ola, pero permíteme, casi ni nos hemos enterado con respecto a las anteriores, ¿no? Y eso es un síntoma muy significativo de lo que están ayudando las vacunas y de lo que van a ayudar en un futuro. Lo que está claro es que se siguen produciendo muertes. Ayer en Sevilla, según los datos facilitados por la Consejería, fallecían 2 personas por coronavirus. Lo que sí no tenemos son datos, ¿no?, de esas personas, porque yo recuerdo titulares de fallece una mujer de 48 años. Afortunadamente, yo creo que no tenemos esos datos porque son personas pues, que desgraciadamente el COVID ha empeorado una situación, una patología previa, y eso ha desencadenado en la muerte. Entonces, esto también se debe un poco, pues, que eso, ¿no?, lo que venimos hablando, que la vacuna está funcionando en ese colectivo más vulnerable. Lo que pasa es que hay situaciones que no se pueden evitar, como es el caso pues, de personas que tienen patologías previas y que fallecen por el COVID.
lo que nos queda muy claro, Manolo, es que tenemos que ir a ese público, a las personas mayores de 12 años que no se han vacunado porque son negacionistas, porque no creen en la vacuna o porque no les ha llegado la vacuna, no sabemos por qué, porque tenemos una campaña publicitaria y lo estamos consumiendo diariamente en informativo, en redes sociales, en la calle. Bueno, todavía se pueden vacunar, hay puntos de vacunación sin cita previa, ayer lo comentábamos, ¿no? En la provincia de Sevilla hay numerosos puntos, en Sevilla capital también, incluso se han desplazado pues esas camionetas, ¿no? Que antiguamente se utilizaban, al principio de la pandemia, se utilizaban para hacer cribados masivos y ahora se están utilizando para hacer vacunaciones sin cita para llegar pues a ese público, ¿no? Y una cuestión importante, porque es que son números y son datos, contra eso poco se puede rebatir en ese sentido y es importante también que tomemos una concienciación de que hay que hacerlo y que nos tenemos que vacunar porque estamos viendo los resultados. Creo que eso es la mayor publicidad que se le puede hacer a una campaña de vacunación, el ver que los resultados y las vacunas están funcionando y a partir de ahí, pues obviamente toda la población tiene que tomar esa conciencia individual para beneficiar al colectivo y así poder salir poco a poco y llegar a lo que estamos llegando, Isa, a una normalidad que parecía muy lejana, parecía que nunca iba a pasar, pero mira, España ya está en esa normalidad. Decía Juanma Moreno que este es el gran milagro, ¿no? La vacuna ha sido el gran milagro porque pensábamos que nunca íbamos a volver a la normalidad y bueno, no es la normalidad porque tenemos que seguir pues teniendo precaución, Obviamente. Controlando las medidas de seguridad, la distancia, la mascarilla, pero bueno, sí que por lo menos, lo decíamos también el otro día, ya podemos darnos abrazos, ¿no? Y eso es importante, que hemos perdido mucho contacto, ¿no? Es que de hace unos años, hace 2 años concretamente, no podíamos ni hablar de tú a tú con familiares cercanos. Se han ido muchas personas a las que ni siquiera sus familiares le han podido dar un abrazo. Eso es duro, eso es muy duro. Y ahora poder disfrutar de esto creo que merece la pena. Y ya no solamente por el nivel, obviamente, de sentimiento, sino también de realidad. Vamos a hablar posteriormente, no te quiero pisar el tema, pero el que haya una normalidad hace que las cosas se activen. Cosas como, por ejemplo, que el paro se reduzca, que los comercios vuelvan a tener el aforo y puedan volver a contratar, sin ir más lejos en la hostelería, a camareros, porque ya van a poder acometer pues un mayor aforo y cumplir con sus clientes, ¿no? Es así. Pero hay una cosa a mí que me sigue llamando muchísimo la atención y es que, bueno, cuando te encuentras con alguien, ¿no? Que hace mucho tiempo que no ves, te lo encuentras por la calle y es como, ¿y cómo te saludo? O sea, Todavía hay saluda, ¿verdad? Hemos perdido Sí. una cosa súper clave, ¿no? Yo creo que a nivel social y a nivel de las relaciones personales, y es el saludo, que no sabemos cómo saludarnos, si con el codo, con el puño, con un abrazo. y más en sitios como en el que vivimos, ¿no? En Sevilla, en Andalucía, que somos muy de darnos abrazos, de darnos besos, de empatizar mucho y de ser muy cariñosos, porque somos así, en Sevilla sobre todo. Ya llega una duda, ¿no? A lo mejor incluso ya hay personas, y te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, que dice, mira, yo te voy a dar un abrazo, yo te voy a dar un beso, porque hace mucho tiempo que no te veo. Y bueno, vamos a tener un poquito de normalidad, los datos así lo atestiguan, que podemos tener un poquito más de acercamiento, con precaución, obviamente, pero bueno, creo que poco a poco tenemos que volver también a esa normalidad en el día a día, en el vivir, que es de lo que se trata. Creo que es una cuestión también de aprender a vivir con el virus y con todas las medidas. Y yo creo que llegará un momento en el que no sea complicado, ¿no? Asimilar el día a día sin una mascarilla puesta. Yo creo que ese va a ser el punto donde digas, ahora sí estamos en la normalidad prepandémica, en el que ya el uso de la mascarilla sea, pues, porque lo quieras llevar tú y no sea obligatorio, sobre todo, bueno, pues al aire libre ya sí, pero en recintos cerrados, obviamente, hay que tener todavía esa precaución y creo que es lógico y correcto que la tengamos. Ahora sí, ya se está acercando el día. De todas formas, Manolo, yo creo que tenemos un miedo, y hay un miedo social, un miedo extendido, porque yo muchas veces cuando entro en algún sitio cerrado, en algún súper, yo no me hago la idea, de verme sin mascarilla. De hecho, voy por la calle y cuando veo que hay una aglomeración de personas, lo primero que hago es ponerme la mascarilla. No, hay personas, yo conozco, que van en el coche, han salido en redes sociales muchos memes y muchas historias en este sentido, de personas que van en el coche y van con la mascarilla. Pero es que tenemos una conciencia gratamente, además, asimilada,
de que hay que llevar la mascarilla y no, muchas veces está tan hecho en tu trabajo a llevar mascarilla o por la calle a llevar mascarilla que te sientas en el coche, tú puedes ir solo, vas solo, puedes ir sin mascarilla y llevas las mascarillas, que se te olvida, lo tenemos ya concienciado totalmente. Igual, es como ya prácticamente como llevar la cartera o llevar el reloj, aunque algunas Sí, veces sí, o el móvil, sí, es que es así, Vamos a seguir hablando de buenas noticias en relación con la pandemia, con el COVID, porque está claro que esta quinta ola ya está prácticamente desaparecida y bueno, titulares como el del Correo de Sevilla pues lo avalan, y es que la media en todo el país de la transmisión del coronavirus es de 54,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de forma que ya España se está acercando, está rozando ya ese riesgo cero. Hay comunidades que ya han pasado a una normalidad, solamente, hay dos, que son Asturias y Galicia, que han pasado ya a esta nueva normalidad. El resto pues siguen un poco a poco y claro, es mucho más complicado, ¿no? Sí. Como por ejemplo comunidades como Andalucía, en la que a nivel provincial pues hay muchas diferencias todavía. Estamos hablando de que Almería, no sé si hace 2 días o hace 3, pues estaban 96 todavía. Entonces, sí, ahí es donde tenemos que llevarnos a una mayor concienciación de que todavía está aquí, el virus está aquí y hay que, obviamente, hay que luchar contra él y seguir contra él, pero es muy buena noticia que ya haya una reducción, fíjate, son 54 casos por cada 100.000 habitantes, eso es una cifra bastante esperanzadora de que poco a poco vamos a llegar. También creo que el hecho de la apertura, sin ir más lejos, también de teatro, zonas culturales, campos de fútbol, eso va a dar también una inyección de moral y de querer pasar esta etapa y obviamente es un síntoma de que todo va a ir bien y de que vamos y que estamos en el camino adecuado. Es lo más importante en ese sentido. Tengo que rectificar, Manolo, porque he dicho el Correo de Sevilla, es el Correo de Andalucía. Estamos metidos con los datos de Sevilla. Bueno, pues esta es la información que tenemos en el día de hoy en relación con el COVID, pero la actualidad nos lleva a mucho más. Lo avanzábamos al principio del programa y tenemos un suceso que creo que destapa que no ha finalizado y que continúa el tráfico de drogas, porque ha caído una banda en Sevilla de narcotraficantes que utilizaban helicópteros, avionetas e incluso en un aeródromo. Manolo, estamos a un nivel todavía muy elevado. Parecía que no, que estaba cayendo ya, se habían destapado distintas tramas, pues habían caído distintas bandas en el sur, en la zona del campo de Gibraltar. Parecía que aquí no había nada, pero lo cierto es que continúa y esto es una mala noticia. Creo que es muy mala noticia porque, el que todavía haya personas, haya grupos, ¿no?, que se dediquen al narcotráfico, pues es lamentable, ¿no? Y aparte perjudica mucho, no solo a nivel económico, sino a nivel social también. Por supuesto. A ver, los niveles de consumo de estupefacientes en Sevilla han crecido una barbaridad en torno a 10 años acá. Eso hace que el mundo de las drogas pues dé, entre comillas, de comer a mucha gente que se encuentra en una situación laboral precaria o básicamente no tiene esa estabilidad en el trabajo que necesite, y de eso se aprovechan las bandas que hacen sus entramados, su red de narcotráfico alrededor de estas personas. Lo estamos viendo en el campo de Gibraltar, lo estamos viendo en la línea y eso se extrapola también a ciudades como Sevilla, que también, evidentemente, pues estamos viendo cómo hace poco se desarticuló también un entramado donde en la calle Recaredo había una tienda que colaboraba, pero sí colaboraba con narcotraficantes en el suministro de información y de cuestiones también para poder contrarrestar los controles que puede hacer la policía. También una serie de gasolineras también estaban metidos en ese entramado. En fin, hay mucha gente en torno a estas bandas y poco a poco se desarticulan, pero claro, la policía también, siguiendo la ley, pues va lento porque necesita aprobación de jueces, necesita aprobación de, un protocolo que hay que seguir, que no es fácil. Yo creo que también hay una cosa muy complicada, y es que si estas personas son capaces de tener avionetas, de tener helicópteros, de tener aeródromos, de tener una red de contactos para hacer sus operaciones, ¿no? Para operar no solo en España, sino también en Marruecos, porque pues con estos helicópteros se transportaba hachís a Marruecos.
es muy difícil dar con ellos. O sea, personas que tienen ese entramado a la hora de que la policía pueda investigar y destapar, yo creo que tiene que ser muy, muy, muy difícil para los profesionales. Claro. Y tenemos grandes profesionales en el cuerpo de los cuerpos de seguridad, pero entendemos que es muy complicado porque son personas que se las saben todas. No, en ese sentido van un pequeño paso por delante de la policía, y en cuanto a I+D, investigación y desarrollo, bien es cierto que se la saben absolutamente todas, que van, pues cuando les cierran una ruta emprenden otra, en fin, ese tipo de cosas se lo tienen muy estudiado, y además cuentan con algo que es fundamental, y es dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y eso te permite hacer un sinfín de cuestiones, de posibilidades, te abre un abanico de posibilidades que para la policía en muchos casos cuesta todavía trabajo llegar. Bueno, nos vamos a seguir hablando de la actualidad. Hablaba ya mi compañero Manolo antes, nos avanzaba pues que hablaba de cifras de desempleo. Seguimos contando muy buenas noticias porque es que ha bajado en el último mes, en el mes de septiembre, ha bajado bastante aquí en la provincia de Sevilla, un 1,91% menos, y hay dos sectores, ¿no?, que son los que han favorecido notablemente a que esto pase, es la agricultura y los datos de la construcción, que lo venimos contando, ¿no?, que estamos a pleno rendimiento a nivel constructivo y eso siempre es positivo y es bueno, ¿no? Sobre todo en un sector que no hace mucho vivía una crisis muy, muy importante y que poco a poco se va recuperando, que se está un poco recuperando, que la pandemia le vino francamente horrible, pero como a todos. Como todos, claro. Y ahora otra vez vuelve a ser uno de los sectores que está teniendo su caminar y está teniendo datos positivos, y sobre todo el campo. El campo es que en Andalucía el campo aporta muchísimo trabajo, y eso es aprovechado también por personas que bueno, pues no están encontrando una estabilidad económica en lo suyo y se derivan al campo, que en ese sentido sí que es cierto que recoge a muchas personas y hace que las cifras del paro pues vayan a niveles más bajos, que también es gratificante. Actualmente en la provincia de Sevilla hay dos campañas, hablando del campo, hay dos campañas que están ahora mismo a pleno rendimiento, que es la recogida de la aceituna, del verdeo, y la del algodón, que eso está favoreciendo mucho a que estos datos del desempleo pues se sigan produciendo en este mes de septiembre. Bueno, nos encantaría poder hablar de muchísimas más cosas, nos vamos quedando sin tiempo, Manolo. Tenemos pensado hablar de cultura, porque bueno, nos vamos a ir hasta el Correo de Andalucía, porque a mí esta noticia me gusta especialmente mucho. Tenemos una joya indiscutible del barroco aquí en nuestra ciudad, una joya que ha estado cerrada durante muchísimos años, y el próximo 10 de octubre se cumplen 4 años desde que San Luis de los Franceses pues se abre al público y ya ha recibido 174.000 visitas. Manolo, ¿lo has visto? Sí. Es maravillosa. Es maravillosa. Es una de las joyas, es lo que tú has dicho. Para mí creo que es la joya del barroco de Sevilla. Creo que es el máximo exponente, porque además también tiene la virtud de mezclar ese barroco europeo con cosas de nuestra ciudad, de Sevilla, con formas de crear los edificios, y es una mezcla, es un conjunto, la verdad que muy recomendable. Y para mí, Isa, no sé si tienes la misma apreciación que yo, es una de las grandes desconocidas. Totalmente. Muy pocos sevillanos saben que tenemos esta joya del barroco muy cerquita, en la calle San Luis, que podemos visitarla y no sé, nos encerramos a lo mejor más en la parte céntrica, en el casco antiguo, dentro del complejo de la catedral, Torre del Oro, los alcázares. Claro, y se nos olvida que tenemos esa pequeña joya, y que son muchos también los visitantes que vienen de fuera buscando pues el arte barroco, que aquí en Sevilla ya sabes que somos uno de los máximos exponentes. Lo que está claro que es que la ciudad está llena de esas pequeñas joyas que tenemos que ir descubriendo, o bueno, que gracias a las instituciones, a las administraciones, pues estamos descubriendo y estamos pudiendo pues visitar. Yo creo que es una visita indiscutible de cualquier persona que venga a nuestra ciudad, que se pase por San Luis de los Franceses, porque es una auténtica maravilla. Están habilitando las zonas de la iglesia para poder hacer pues otro tipo de evento, de programación de cara a la Navidad, pues un concierto de Navidad, exposición de belenes, etcétera. Cosas que tenemos que visitar porque nuestra ciudad lo merece. Nosotros tenemos que hacer un guiño a la actualidad, el mismo que hacemos día a día, y es que bueno, en La Palma, en la isla de La Palma, continúa la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Estamos viendo como ayer contábamos que se partía parte del cono de la montaña, seguía saliendo lava, ya se ha formado un delta de unas 28 hectáreas aproximadamente, y uno de los grandes problemas pues es la toxicidad de los gases y también del agua, ¿no?, porque toda esa lava está llegando al fondo del océano Atlántico, y para eso se ha desplazado
precisamente bueno, el buque Ángeles Alvariño para unas 3.000 muestras que pretenden recoger del agua para ver si es un agua tóxica o no. Y hay una noticia muy importante, creo que tenemos que contarla, y es que hoy se lleva al Senado pues, el debate de las ayudas a las personas de La Palma, a las personas que lo han perdido todo. Vamos, yo no creo que haya ningún problema y que esté todo el mundo de acuerdo en que esas personas son la prioridad ahora mismo, ¿no? del Han país. perdido todas sus pertenencias, casas, coches, se encuentran pues ahora mismo en una situación bastante complicada y creo que obviamente una partida de los presupuestos del Estado tiene que ir para ellos, ¿no? Bueno, es una isla que sigue registrando una actividad sísmica, no es preocupante. Ahora mismo pues el índice de explosividad volcánica en una franja de 0 a 8, esta mañana estaba en el nivel 2 según el Instituto Geográfico Nacional. Hay una pequeña calma, ahí estamos viendo la señal en directo. Hace unos días veíamos, bueno, tampoco vamos a hablar porque ahora mismo acabamos de ver que sale algo, bueno, pero sí que es verdad que se veía, hace unos días veíamos como la lava salía de la boca del volcán. Hoy estamos viendo que hay mucho humo. Queremos pensar que son buenas noticias, que el volcán pues, está cesando en su actividad, que no solamente está recuperando España la normalidad en relación al coronavirus, sino que también los palmeros pues, van a poder volver a reconstruir sus vidas, que creo que es realmente importante. Y bueno, nosotros, como hacemos cada día, vamos a seguir muy pendientes, les vamos a seguir informando de la última hora de lo que ocurre en La Palma, de lo que ocurre en Sevilla, de lo que ocurre en la provincia de Sevilla, de lo que ocurre en Andalucía en general, en toda España, porque ese es nuestro objetivo, contarles a vosotros la actualidad más cercana y riguroso directo como hacemos cada día. Muchísimas gracias, Manolo, por acompañarnos. Un placer, como siempre, espero estar más días, que me inviten más días. Vamos a seguir contando con el compañero todas las veces que quiera, que estamos muy a gusto contigo. Bueno, volvemos mañana con mucha más información, con mucha más actualidad. Esperemos que pases un buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos.